Enciéndenos, Señor. Enciende mi corazón con tu presencia. Enciende mi vida, Señor, con tu preciosa gloria. Aleluya. Muy bien. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos. Otra vez estamos aquí. Gracias a Dios, estamos agradecidos con Él, que nos está dando la oportunidad de poder edificar los matrimonios dentro del cuerpo de Cristo. El tema del día de hoy es el agua de la palabra. Queremos nosotros hablar acerca de este tema. La última vez que hicimos un video estuvimos hablando y basándonos en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La vez pasada nos concentramos en santificarla, ¿verdad? Y cómo el marido puede contaminar a la mujer o la mujer puede contaminar al marido. Pero hoy queremos concentrarnos en el agua de la palabra. Y entonces ahí nos damos cuenta que la misma palabra es igual a agua, la palabra de Dios. Entonces también quiero, antes de entrar en el tema, mi amor, quisiera decirle a los amados hermanos que en Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, en plural, y separe las aguas de las aguas. Versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Entonces aquí nos damos cuenta que hay diferentes tipos de aguas y que el Señor las tuvo que separar. Las que estaban en la expansión de arriba, es decir, el cielo, y las que estaban abajo, es decir, el mar. Entonces hay aguas terrenales y hay aguas celestiales o aguas de arriba. Entonces esto me recordaba a Éxodo capítulo 2 versículo 10, que Moisés significa sacado de las aguas. Y a mí me da a entender que este es un proceso que nosotros también tenemos que pasar, no solamente como individuos, sino también como matrimonios. Entonces, como matrimonios, por ejemplo, Moisés iba en un agua que era las aguas del Nilo. Y esas aguas del Nilo lo llevaron hasta Egipto, lo conducieron a Egipto, donde estaba la hija de Faraón. Y entonces, pero le pusieron Moisés porque lo sacaron de esa agua, dándonos a entender a nosotros que a nosotros nos tienen que sacar de esas aguas que nos llevan a Egipto. Entonces el matrimonio tiene que ser sacado de esas aguas que lo conducen al matrimonio a Egipto, que es figura del mundo. Tal es así que en Éxodo 7:17 la Biblia dice que Moisés fue usado para traer juicio sobre Egipto. Fue la primera plaga. Y la plaga, ese juicio fue sobre las aguas donde él fue sacado. Por eso es necesario que nosotros salgamos de ese tipo de aguas que nos llevan a Egipto, que son del Nilo, porque Dios va a traer juicio sobre esas aguas. Entonces es importante. Y así lo aplicamos nosotros al matrimonio. Ok. Entonces mira, yo quiero que tú empieces, ¿verdad?, a ver lo que hemos estudiado. Y hemos estudiado los diferentes tipos de aguas que hay en la palabra. Amén, hermanos. Ahorita vamos a hablar de las aguas de reposo. Entonces nos vamos a ir a la Biblia, a Salmos 23, 1 y 2. Así dice la palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Y la Reina Valera 60 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Es correcto, así es. Entonces yo le puse ahí que la Reina Valera dice que nos va a pastorear. Es un sinónimo de conducir. En hebreo nosotros podemos encontrar la palabra nahal, que también quiere decir fluir, conducir, proteger, sustentar,
encaminar, guiar, llevar, conducir y pastorear, que eso es lo que ya habíamos visto en la Reina Valera 60. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que alcanzo a ver, si nosotros empezamos a aplicar esta agua al matrimonio, como varón de la casa, tengo que decir, no solamente como pastor, pero bíblicamente uno tiene que ser el pastor de la casa, uno es la cabeza del hogar. Entonces hoy nos están escuchando matrimonios cristianos, matrimonios que tal vez uno de los dos no es cristiano o incluso inconversos, ¿verdad? Gente que todavía no ha tenido la bendición de recibir a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador. Y entonces, lo que yo alcanzaba a ver aquí es de que como matrimonios debemos de conducirnos a que nosotros tengamos una administración del agua, de la palabra, en nuestro matrimonio que nos traiga reposo. Por ejemplo, lo primero que se me viene a mí a la mente es, como pastor me ha tocado ver y escuchar varones, ¿verdad? O las hermanas que nos dicen que su varón hace eso, que el varón de alguna manera usa la palabra, pero no trae reposo al alma de la mujer, sino que dice, es que la Biblia dice que tú te tienes que sujetar y lo hace, puede ser de forma manipuladora, puede ser de forma que está subyugando a la mujer, ¿verdad? O sea, bajándola y la mujer no siente realmente un reposo cuando el varón está usando una porción de la Biblia, ¿verdad? Amén. Y si sucede eso, entonces, en parte de que nos hagan sentir amadas o nos haga traer ese reposo a nuestra vida, trae lo contrario, aunque sea la palabra del Señor. Lo que trae en nosotros es enojo, rebeldía, coraje, resentimiento. Pero lo mismo pasa de la mujer hacia el varón, que también usa la palabra para decirle las responsabilidades que tiene que tener en casa, pero con un tono no muy bueno. Claro. Sí, y entonces esas aguas, esa palabra no trae reposo ni al marido ni a la mujer, ¿verdad? Y entonces viene esa cuestión de conflicto. Entonces ya no son aguas de reposo, yo considero que son aguas turbulentas, ¿verdad? Y también yo veía ahí que, por ejemplo, ese es, digamos, algo muy práctico, pero también cuántas cosas que el marido, digamos, estábamos hablando hace rato de diferentes tipos de matrimonio. Entonces, yo creo que hay hermanas que tal vez tienen maridos inconversos, que todavía no aceptan a Cristo en su corazón, y entonces dicen, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Verdad? ¿Qué hago en mi caso? Que tengo un matrimonio, pero él todavía no entra al evangelio, sigo orando por él, y él todavía no puede ser ese pastor en la casa, no puede ser ese pastor en el hogar. ¿Qué consejo les darías a esas hermanas? Sí, lo que hemos hablado en otras ocasiones también es de que como ellas son las creyentes, entonces ellas tienen que tomar la batuta espiritual en su casa. Entonces ellas tienen que sustentar en la casa lo espiritual, buscando al Señor en la intimidad, llevando esa batuta espiritual sobre sus vidas para sustentar la casa, poder proveer lo espiritual, ¿verdad? Claro, sí, la Biblia dice que si el marido no es creyente y ella sí, que ella santifica al marido. Y esa es la forma de santificarlo, ¿verdad? Orando y clamando por él, pidiendo misericordia y esperando que Dios haga la obra en su marido. Así es. Y ahí uno esperar en Dios, ¿ah? Que haga la obra en su esposo, en ese varón, que haga la obra el Señor, que lleguen nuestras peticiones hasta el cielo en el Señor y pueda traer esa salvación a nuestro esposo. Claro. Entonces, por ejemplo, ella puede traer reposo a su matrimonio. ¿Cómo? Orando y clamando por él. Y considero que también sujetándose, ¿verdad? Sí. Eso es muy, muy importante, porque por el testimonio, dice la palabra, Así es, va a ganar a su esposo. Entonces es muy importante, como veíamos aquí, estas ovejas y nosotros como mujeres, dejarnos pastorear por nuestro esposo, con esa humildad, con esa sujeción de que nos dejemos guiar, ¿verdad? Como veíamos el significado que es de conducir o pastorear es fluir, conducir, proteger.
¿verdad? Encaminar, llevar. Entonces es tan importante que nosotros nos dejemos llevar, nos dejemos encaminar por nuestro esposo. Muchas veces yo veía también aquí que el esposo nos va a enseñar muchas cosas, ya sea las creyentes en cuestiones de la iglesia, comportamientos o actitudes o cosas que tenemos que seguir, nos va a ayudar. En cosas de la vida natural también nos va a ayudar. Y entonces ahí uno dejarse guiar, dejarse enseñar, ¿verdad? Porque siempre es trayéndonos un bien a nosotros. Qué bonito es que nos dejemos así guiar como estas ovejas sujetas, ¿verdad? Que nos dejemos conducir. Es muy importante para poder dejar que el varón haga su función sobre nuestras vidas. Claro, hay ocasiones donde puede ser que el varón o la cabeza esté cometiendo errores al guiar, ¿verdad? Pero considero que si la mujer se sujeta, Dios la va a honrar porque está honrando la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Sí, y es que aquí, por ejemplo, que el varón nos va a conducir, nos va a guiar, nos va a llevar, no estamos diciendo que él vaya a ser perfecto, va a tener errores. Claro. Pero también nosotros tenemos errores, entonces hay que ser pacientes, ¿verdad? Dejarnos conducir. Claro. Entonces también yo considero que estos consejos que le sirven a una hermana que su marido todavía no llega a los pies de Cristo y está esperando en eso, que también le puede servir a una hermana que tiene un varón en el Señor, que él ya recibió a Cristo, sin embargo, él todavía flaquea en la fe, todavía no es tan fuerte como ella. Puede ser que porque entró después, o simplemente ella es más fuerte espiritualmente que él. Entonces también le va a servir, ¿verdad? Estos consejos para un matrimonio como lo que estamos diciendo. Sí, amén. Porque uno también de los significados que dice es sustentar, proteger. Y eso es algo tan hermoso en nuestras vidas, que dejemos esas áreas en nosotros, ¿verdad? Que nos dejemos proteger, nos dejemos sustentar. Es algo en la naturaleza del hombre que viene el proteger. Y uno sentirse protegida es una bendición, es algo hermoso que uno puede sentir. Pero si nos estamos, en vez de ovejas, somos chivos, estamos ahí contra la autoridad, con ese espíritu que se está moviendo en estos días, ¿verdad? De matriarcado, de esas mujeres que se quieren levantar, no, yo soy mejor que el hombre. Entonces no dejemos nosotros como mujeres que esas ideologías vengan sobre nosotros y meterlas a nuestro matrimonio. Y entonces ahí uno se va a empezar a enfrentar, no, no, yo también puedo salir adelante, no, yo también puedo hacer eso. Entonces, ¿dónde está? ¿Verdad? Sí, es correcto. Lo que tú decías es muy cierto, ¿verdad? Entonces Dios pone a la mujer en un sistema de gobierno, la pone abajo del hombre, en un sistema de gobierno. Pero delante de Dios los dos valen lo mismo, porque Cristo, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario, dio su vida por ambos, y ambos valen el mismo sacrificio de Jesucristo. Amén, Ninguno vale más que el otro, pero en cuestión de gobierno, como Dios lo diseñó en casa, el varón es el que lleva la autoridad. Y entonces lo que se anhela y lo que estamos hablando es de que venga un reposo completo, genuino al hogar, a la casa, que venga un verdadero reposo, ¿verdad? Ese reposo ahí cuando cada quien toma su lugar que le corresponde, y teniendo su lugar, cuando uno como mujer realmente recapacita el lugar que Dios nos ha dejado como ayudas, también tenemos mucha responsabilidad y también mucha bendición. La Biblia les llama a ustedes ayudas idóneas. Así es. ¿Verdad? Ayudas idóneas, no ayudas idóneas, ¿verdad? O sea, entonces tenemos que entender que Dios, muy bien lo dijiste, cuando cada quien toma el lugar que Dios le dio en la familia, ahí va a venir un reposo. Amén. Cuando el varón toma su lugar como cabeza, cuando la mujer toma su lugar como ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, ese es el gobierno de Dios. Eso va a traer paz y va a equilibrar el matrimonio. Y entonces puede ser que hay matrimonios que ya tengan niños, y entonces los niños no pueden anteponer al varón ni pueden anteponer a la mujer. Por eso no hay paz en el hogar en muchos matrimonios, porque a veces los niños están antes que el papá o están antes que la mamá. Y eso también, en lugar de traer paz y en lugar de traer reposo, trae tristeza, trae conflicto, trae estrés,
y trae todo lo que es fuera del orden del Señor. Así es, trae frustración. Frustración, es correcto. Así es. Entonces miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es. Entonces yo lo que veía aquí es que, por ejemplo, cuando se pierde la paz, también se puede perder la santidad. Entonces, por ejemplo, si se pierde la paz porque hay un conflicto, X conflicto, y se puede perder la santidad porque empiezan a alegar y empieza a subir de tono esa alegata y entonces empiezan a faltarse al respeto y empiezan incluso algunos matrimonios hasta a maldecirse el uno al otro y entonces ya se perdió la paz y ya se perdió la santidad. Algo que yo también he alcanzado a ver es de que dice buscar la paz con todos. Y normalmente cuando se nos dice eso, uno piensa en los hermanos de la iglesia, uno siempre piensa hacia afuera, pero no piensa hacia adentro, hacia la casa, el hogar. El primero que está cerca de nosotros, que es nuestra pareja, que es nuestro esposo, nuestra esposa, ¿verdad? En mi caso, mi esposa, pero a veces no buscamos la paz con la esposa o con el esposo. O hay una falsa paz, de decir, bueno, mejor no digo nada para no entrar en pleitos. Pero no hay una paz verdadera, genuina. Así es. Qué tan importante es buscar esa paz, ¿verdad?, entre nosotros mismos, porque si hay problemas, hay cuestiones en nuestra vida, hay resentimientos, hay cuestiones que vamos guardando en nuestros corazones, entonces hablamos de esa falsa paz que tú hablabas, ¿verdad? Entonces ya no buscamos la paz. Entonces, qué tan importante practicarlo, ¿sabes qué? Yo me siento mal, la otra vez me dijiste, me hablaste en tal tono, tal vez tú no te fijaste, pero yo me dañé, yo me resentí, entonces yo me siento mal. Entonces, hablar para buscar esa paz, tal vez sí son momentos incómodos, tal vez al principio van a ser momentos de, pues, luchas, ¿verdad?, de discusiones, pero poco a poco ir practicando eso para encontrar la paz, porque no hay matrimonio perfecto, hay problemas. Pero hay que practicar, estar en esa paz y en esa santidad. Es la verdad, es mucho trabajo, el matrimonio es mucho trabajo. Y realmente si tú anhelas tener un buen matrimonio, tienes que trabajar y agarrarte al Señor. Esa es la verdad. No hay un secreto. El secreto es agarrarte de Dios y trabajar mucho. Ceder, es mucho ceder. Y entonces, por ejemplo, tú decías, yo considero que también es importante que uno, se me viene a la mente varios matrimonios que hemos ministrado, y no de los de ahorita, sino tenemos años pastoreando y hemos ministrado muchísima gente, no solamente de Guadalajara, sino también de muchos lugares. Y entonces se me viene a la mente de matrimonios o ejemplos de matrimonios que, por ejemplo, uno de los dos no quiere decir nada. Uno de los dos se calla y el otro sí habla y dice y el otro no dice nada, ¿verdad? Y entonces no se abre. Y entonces es difícil lograr llegar a una paz o llegar a un acuerdo cuando uno de los dos no se está abriendo, se cierra por completo. Sí, entonces ahí no estamos buscando la paz, no estamos buscando la unidad. Estamos buscando esas aguas de reposo en el matrimonio. Ok, entonces es cierto, entonces necesitamos abrirnos e incluso a veces es necesario que estén pastores o ministros. Para eso Dios puso pastores sobre nosotros que nos ayudan a llegar a poder hablar. Y es que tal vez aquella persona no se quiere abrir también por la reacción del otro, ¿verdad? Y si por eso es que ya ve cómo se pone, por eso no digo nada, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos que nosotros madurar, y poder nosotros sentarnos, dialogar y hablar las cosas. Pero o uno se cierra o el otro explota, super explota. Y es por eso que dicen, no, pues, ¿para qué le digo si va a explotar? Entonces, tenemos que trabajar esas áreas, traerlas delante del Señor y poder buscar la paz, porque necesitamos buscarla, ¿verdad? Buscar la paz y no superficial. Efesios 4, 1 al 3, ¿qué dice? Dice, yo pues, prisionero del Señor,
os ruego que viváis en una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a otros en amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, wow, qué tremendo. Ahí ese versículo es, podemos hablar de muchísimas cosas. Hay mucho que hablar. Hay que hablar de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de soportarnos unos a otros y de esforzarnos. Aquí es donde, por eso decíamos que el matrimonio es un esfuerzo, por eso es mucho trabajo, por eso dice esfuérzate. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ir más allá de tus fuerzas normales, ¿verdad? Para preservar la unidad del espíritu. Entonces, como por ejemplo, yo alcanzaba a ver ahí la humildad, ¿verdad? Que wow, eso necesitamos trabajar tanto la humildad en el matrimonio. ¿En qué aspecto? De que uno tiene que tener la madurez y la humildad de reconocer las áreas que uno tiene con su pareja, ¿verdad? Si uno es muy agresivo, si uno es, qué sé yo no sé, que tiene un mal carácter, explosivo, si alguien es mentiroso, yo no sé qué área, ¿verdad? Pero tiene que encontrar la humildad de reconocer que tiene esa área y aparte pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? Ayúdame, vamos a orar para que Dios me ayude a quitar estas áreas, que sea su Espíritu Santo el que me transforme. Sí, amén. Tenemos que trabajar tanto en la humildad, o sea, siempre. No porque tengamos mucho en el evangelio o no porque tengamos mucho de casado, o sea, es algo que de continuo tenemos que trabajar para no llegar a lo que últimamente se usa mucho, las separaciones. Claro. Entonces, tenemos que ser tan humildes, el saber reconocer nuestros errores, como decías, nuestras áreas. Entonces, hay que practicar eso. Yo creo que lo mejor es con la pareja, porque a veces es más fácil ser humildes con los de afuera que con su misma pareja. Es correcto, sí. Sí, y eso no es más que orgullo, ¿verdad? Si no hay humildad, lo otro que hay, entonces es orgullo. Y entonces el orgullo lo tenemos que echar fuera de plano, porque si no el matrimonio no va a funcionar y no va a haber, como lo que estamos viendo, aguas de reposo. No va a haber reposo. Si no hay humildad, de plano que no hay reposo. Si no reconocemos nuestras áreas, cuando nos equivocamos, se nos dificulta pedir perdón. No va a haber reposo. Entonces hay matrimonios que el varón no sabe pedirle perdón a la esposa. O la esposa no sabe pedirle perdón al varón. Y ¿sabes qué? Pues yo considero que también puede ser que uno puede pensar y decir, bueno, es que si le pido perdón y si me humillo, más se va a agrandar él o ella. Pero también yo considero que si uno lo hace por amor a Dios, obedeciendo a Dios, buscando ese reposo, ¿verdad? Dios nos va a honrar. Amén, Él nos va a respaldar, porque estamos tratando de cumplir su palabra. Entonces va a venir un respaldo de Dios a nuestras vidas. Es correcto, ¿Ya? así es. Entonces ya en vez de que el otro se alce contra uno, Dios nos va a respaldar y va a traer la paz, va a ver el cambio que está viendo en nuestras vidas. Le va a bajar a su enojo, le va a bajar a sus iras en contra de uno. Dios nos va a respaldar. Claro, así es. El Señor se va a encargar. Amén. ¿Por qué? Porque uno está viviendo, buscando esa agua de reposo, ¿verdad? Amén. Y entonces la paciencia también, yo creo que si algo afecta mucho a los matrimonios es la impaciencia, lo opuesto a la paciencia, ¿verdad? Pudiéramos hablar de cada punto así, pero quisiera llegar al versículo 3. El versículo 3 es donde dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu con E mayúscula. Entonces cuando vemos en la Escritura la E mayúscula está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Cuando vemos E minúscula, el espíritu humano o un espíritu en general. Y entonces dice ahí que se va a lograr la unidad llenos del Espíritu. Amén. Entonces, platicamos tú y yo en otra ocasión, ¿verdad? Que considero que tal vez nosotros como predicadores no lo hemos ministrado desde el púlpito. Y es por eso que la Grey, los matrimonios, no es una de las prioridades que ellos tienen.
quieren arreglar el matrimonio, quieren hacer esto y quieren hacer lo otro, pero una de las cosas que nos va a ayudar a tener aguas de reposo en casa, a tener la paz y a tener unidad en el hogar, es la llenura del Espíritu Santo. Es que ambos estén llenos del Espíritu de Dios. Amén. Porque es lo que veíamos, que a veces uno solamente se preocupa por uno mismo, de que uno sea lleno, de que yo me llene, Sí. de que yo fluya, que yo tenga dones, que yo... Entonces, ¿dónde nos preocupamos por la parte de nuestra pareja? Sí, y de hecho la Biblia dice que somos uno. Y entonces, si somos uno, entonces yo debo de preocuparme al igual que yo sea llena del Espíritu, que ella sea llena del Espíritu Santo, que tú seas llena del Espíritu Santo. Y tú debes de preocuparte por mí, que yo sea lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Perdón. Entonces ahí uno es que tiene que fijarse, preocuparse uno como mujer. No puede llegar a imponer y decirle, ¿sabes qué? Yo te veo distraído, ¿sabes qué? Yo no te veo orando, no te veo que busques de la palabra, sino uno siempre como mujer, su lucha es en lo secreto. Buscar a Dios en lo secreto y pedir por su pareja. Entonces nosotros hablábamos de qué tan importante es uno evaluarse cuando estamos en el servicio, ¿verdad? Si los dos somos creyentes. Sí, claro. Ahí es donde nos damos cuenta. Es como el termómetro. ¿Qué tanto se está metiendo él o qué tanto se está metiendo ella cuando estamos haciendo actividades espirituales? Entonces, especialmente en el culto, ahorita pues no hemos podido congregarnos presencialmente, pero lo que tú decías, estar atentos a ver qué tanto está orando, si está leyendo la palabra, cuando está orando, si está enfocada la persona o no está enfocada, o está haciendo cuanta cosa y distraído y distraída, si se para, si se va para allá. Hay algunos que no pueden orar quietecitos, pero no me refiero a eso, me refiero a que estén distraídos, ¿verdad? Porque hay gente que puede estar moviéndose pero enfocada. Entonces la pareja nos conoce, ¿verdad? Nuestro cónyuge nos conoce y sabe realmente cuando estamos enfocados y desenfocados. Y entonces es el termómetro. Así es, o sea, lo mismo, como dicen, no estamos congregándonos, pero estamos en casa. ¿Cuántas veces cuando estamos escuchando una predicación que realmente nos vamos a meter, estar tranquilos ahí, notando con la Biblia, buscando del Señor y no haciendo de comer o no recogiendo, haciendo una cosa, sino buscando realmente que Dios te hable en ese momento y Dios en su misericordia, como cuando estamos aquí, nos va a caer una revelación, ¿verdad? Entonces ahí cómo nos estamos enfocando, viendo que uno se meta, que la pareja también esté buscando, Sí, esto nos lleva al siguiente tipo de aguas. ¿Qué tipo de aguas son? Es aguas del mover del Espíritu Santo. Vamos a ir a Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es correcto. Mire qué aguas tan más lindas, ¿verdad? Porque estas aguas se movía el Espíritu Santo y casi es lo que estábamos hablando, el último punto de las aguas de reposo. Entonces, el que ambos estén llenos de... Ese es lo ideal. Sabemos que reitero, hay parejas que nos están viendo que uno de los dos no es cristiano. O puede ser que uno sea menos espiritual. Entonces, aquí lo ideal es de que vengan esas aguas donde se mueva el Espíritu Santo. Porque qué lindo, imagínate, tú me recordabas cuando estábamos platicando acerca de esto, de predicaciones que Dios nos ha dado acerca de las familias llenas del Espíritu Santo. Joel, la promesa de Joel habla de que los niños, los jóvenes y los ancianos, o sea, las tres, está hablando de la familia completa, que esté llena del Espíritu. Y tú mencionabas algunas familias de la Biblia. Sí, qué hermoso, o sea, vivir como esas familias que la Biblia nos habla, la familia de Jesús, ¿verdad? Es su papá, José, María, la familia de Timoteo, su abuela, su madre, esta Loida y Eunice, la familia de Felipe. Entonces, sus 4 hijas que eran profetisas, de Juan el Bautista, sus 2 padres y Zacarías e Elizabeth. Dice la Biblia que ambos eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso, como esas familias estaban llenas
de las aguas del mover del Espíritu Santo sobre su casa, sobre sus familias. Y recordemos, mire, a veces uno quiere cambiarse a uno mismo y uno no puede. Número uno, a veces uno quiere cambiar a la esposa o quiere cambiar al esposo y no puede, no podemos. Pero el que sí nos puede cambiar es el Espíritu Santo. Entonces, si ambos se unen a orar, vamos a orar para que seamos llenos del Espíritu, para que su promesa de Joel para estos tiempos se haga realidad en nuestras vidas. Entonces, muchas cosas van a cambiar en el matrimonio para bien. Me viene, qué bonito es esto, juntándolo con el versículo anterior, que si sabemos que como matrimonio tenemos unas áreas, que siempre batallamos en lo mismo, ya sea uno, el otro o los dos, ¿por qué no unirse en oración? Y clamar y buscar la llenura que nos quite el Señor esas áreas, porque afecta mi área, puede afectar a él, puede dañarlo. Claro, restringe el reposo del matrimonio y restringe también que se mueva el Espíritu Santo, porque si no estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a ser carnales y nos vamos a mover en una carnalidad, ¿verdad? Sí. Entonces veíamos ahí qué importante es que como matrimonio busquemos esas aguas, ¿verdad?, del mover del Espíritu Santo. Fíjense que yo me recordaba también otra porción de la palabra que habla en los evangelios, cuando buscaban en el estanque de Betesda, que esperaban que se movieran las aguas para ser sanados, pero nosotros estamos en la era del Espíritu Santo y qué bonito que esas aguas de continuo estén en nuestras vidas y no esperar cierto año o cierto momento, sino tenemos esa bendición que de continuo uno pueda mover ese espíritu. Ahorita que estamos encerrados en casa, amén, podemos nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo ahí en casa, unir el matrimonio y decir, vamos a orar para que Dios nos llene de su Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Muy bien. Entonces, este agua que Jesús estaba hablando, que también representaba el Espíritu, dice que dentro de la persona iba a fluir ríos de agua viva, que él estaba hablando del Espíritu Santo. Esa es la misma agua que nosotros vemos en Génesis, un agua donde se está moviendo el Espíritu de Dios. Y entonces, qué lindo, porque esa agua es la que necesita el matrimonio, es la que necesita esa agua, ¿verdad? Entonces dice ahí el 39, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él. Entonces, como matrimonio, vamos a creer en el Señor. Amén, amén. Vamos a creer que Él nos va a bendecir. Vamos a creer juntos. Si juntamos la fe de uno y la fe del otro, Dios va a bendecir ese matrimonio. Amén, así es. Entonces, también hablábamos acerca de que el matrimonio, si está lleno del Espíritu Santo, no va a ser un matrimonio carnal. ¿Por qué? Porque el matrimonio carnal va a traer muchos conflictos, muchos problemas. Ok, vamos a leer eso en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. El 23, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es. Entonces, eso es lo que va a traer el Espíritu Santo, ¿verdad? En el matrimonio va a haber amor, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, va a haber todo eso. ¿Por qué? Porque son llenos del Espíritu Santo. Qué bonito es dejar ese fluir del Espíritu, porque no va a haber
va a disminuir las carnalidades, entonces va a haber esa fidelidad. Fidelidad entre la pareja, fidelidad a Dios. Estamos en los últimos tiempos y es necesario que ya muramos, ¿verdad? Que matemos esas áreas para estar más preparados para esas el Señor. áreas carnales, ¿verdad? Amén. Entonces, por ejemplo, ahí también dice dominio propio y a veces el varón no se puede dominar o la mujer no se puede dominar y ¡pum! Hay bomba, explota la bomba. Así es. Si uno explota, que el otro no explote. Entonces ahí es equilibrar, equiparnos unos a otros. Amén. Uh-huh. Y va a ser más fácil crucificar la carne. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces recomendamos, ¿verdad?, de que juntos busquen la llenura del Espíritu Santo. Qué bonito es que cada quien lo busque por su lado, pero que haya una genuina preocupación del uno por el otro que esté lleno del Espíritu. Fíjate, ahí veía algo importante, ahorita me resaltaba. Cuando hay matrimonios que solamente uno es creyente y el otro no, pero uno puede empezarlo a hacer que conozca al Señor como, ¿sabes qué? Tuve una experiencia hermosa en el servicio de hoy. Dios me habló así, me dijo esto, me trató con amor, yo sentía en mi corazón y el Señor me habló. O ¿sabes qué? Mira, estaba leyendo en la Escritura algo, déjate lo comparto. Y uno empieza a conocer al Señor, a la otra persona, a su pareja, entonces ahí la va a empezar a avivar, a que busque del Señor, ¿verdad? Bueno, algo que va a impactar la parte que no es creyente es ver cambios en la parte que sí es creyente. Eso es lo que va a impactar más todavía, ¿verdad? Sí, claro, porque hay ocasiones que dicen, no, esta ya va a empezar con su letanía, ya va a empezar a decir, entonces que es mejor. Pero no ve un cambio genuino. Ajá, entonces es mejor primero el cambio, después del cambio poder compartir para que te escuchen y decir, ah, ok, está diciendo la verdad, ¿verdad? Sí, a mí me encanta Hechos 1:1, ¿verdad? Que habla de Jesús, lo que él hacía y enseñaba. Entonces, ese es el orden. Amén. Que primero vivamos y luego queramos enseñarlo. Sí, porque a veces sucede lo contrario. El varón se quiere tomar mucho la batuta de que yo voy a traer la palabra, yo voy a traer, y te empieza a predicar y es que mira esto y esto, y una como mujer piensa así, pero no haces esto, sí, pero entonces ya en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, ya está tapando todo lo que él nos está queriendo compartir. Claro. Aún vemos esos matrimonios que los dos son creyentes. Entonces, qué importante es eso, primero hacer, ¿verdad? Sí, es cierto, porque si yo le quiero predicar, en este caso a mi esposa, y ella no ve una, digamos, relación entre lo que yo predico y lo que yo vivo en la intimidad de mi casa, realmente no lo va a recibir, como dices tú, su corazón se va a cerrar. Así Y entonces, pues es la verdad, yo creo que cómo vas a escuchar a alguien que ves que no está viviendo, ¿verdad? Claro, sabemos, y debe de haber misericordia porque nadie es perfecto, pero debe de haber misericordia para los errores. Pero una cosa es tener errores y otra cosa es no vivir la palabra. Así es. ¿Verdad? Uh-huh. Pues muy bien, yo creo que hasta el día de hoy nosotros hemos abarcado un par de aguas, ¿verdad? Todavía hay muchas que ver, pero damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. Y queremos, el anhelo de nosotros de este video es que usted sea edificado, que podamos nosotros compartir la palabra, ver nuestras perspectivas, tanto de un varón como de una mujer, y entonces poderlo llevar al matrimonio y que cada uno de los matrimonios que nos está escuchando, incluso gente que todavía no se casa, ¿verdad? Pero que le puede servir esta información, esta administración de la palabra y prepararlo. Yo me acuerdo que antes de casarme, el que era mi pastor en aquel entonces me metía mucho en cuestiones de matrimonio y a mí me ayudó bastante, ¿verdad? Porque yo ya tenía la edad casadera, yo ya tenía aproximadamente 27, 29 años y entonces pues, yo ya estaba en una edad casadera y ya él consideraba que necesitaba prepararme, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que este video les sea de bendición. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Ese es nuestro propósito. Que les pueda ministrar algo en su corazón, que Dios nos pueda edificar juntos, ¿verdad? Amén. Los bendecimos, les amamos.
Aún aquellos que no conocemos, que Dios les bendiga, que les prospere, que el Señor pueda hacer algo en sus corazones y más en sus matrimonios. Así es. Amén. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar.